Bueno, Canejo, pues vamos a hablar acerca de la vida de este gaucho. Su nombre es Ever Espinosa. Un noble gaucho que, desgraciadamente, la vida no lo trató bien. Ya de su juventud, de su adolescencia, las cosas no fueron buenas para él. Él era una persona que, por ejemplo, cuando era joven, tenía apenas 10 años, era un gurí. Él admiraba mucho a su padre, un coronel del ejército, ¿sí? Un coronel del ejército federal. Él estaba bajo el mando de Justo José de Urquiza, era el coronel de su tropa. Pero ¿qué pasó? En una de las tantas batallas que él supo dar, por ejemplo la de Caseros, fue cuando tuvieron que derrocar al presidente, al gobernador de Buenos Aires, el gran Rosa. ¿Por qué digo esto? Porque justamente parece que a Rosa se le estaba yendo la mano. Y ya estaban cansados de su tiranía y de tanto año que él venía regiendo el país. No lo vieron que lo estaban haciendo bien, entonces en la batalla de Caseros no lo apoyaron y fue derrotado. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Justo José de Urquiza también asumió como gobernador de la provincia de Entre Ríos, con mucha puja, con mucho futuro. Y él iba a ser elegido presidente, mejor dicho, gobernó como presidente de la Confederación de los Federales. Y esto no era visto bien por Buenos Aires justamente. Entonces, en una de esas tantas batallas que iba a haber en Pavón, resulta que él fue con su ejército, porque él era un caudillo que todos seguían, no importaba la circunstancia, no había batalla que él no pudiese ganar, porque era un noble caudillo y sus causas eran justas. Pero ¿qué pasó? En una de esas tantas batallas, cuando estaba justamente ganando y el coronel Espinosa iba al frente de su ejército, recibió un cañonazo que hizo caer a su pingo y él cayó con él, y las esquirlas a él le lastimaron el brazo y parte de su cara. Y su noble caballo, a pesar de que estaba mal herido y con sangrando, se levantó con él y siguieron en la batalla, pero Urquiza dio la orden justamente de replegarse, tuviendo ganada la batalla. Pero ¿por qué habrán dicho esto? Decían sus soldados, si estaba todo ganado. Viste, no tenía cómo hacerle frente a justamente a Urquiza. Pero ¿qué pasó? Parece que los intereses económicos, ya que él era justamente, a él le gustaba que la industria crezca y que justamente habla libre comercio, así con todas las potencias. Parece que le dijeron que no era bien visto por los grandes emisarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, de Portugal, de que él ganase y derrocase justo al gobierno central, que es el gobierno de Buenos Aires. Entonces dio la orden de retroceder. Lo que esto trajo la incógnita, porque según su ejército, él estaba ganando. Estaba todo servido para el triunfo. Y esto trajo el descontento y el malestar de la tropa. Entonces él se fue y se replegó en su estancia y quiso hacer vida política. Y esto trajo la desconformidad, ya que también su segundo al mando, que era López Jordán, el general López Jordán, no habían visto esto. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cuando Sarmiento asumió, Sarmiento no lo veía con buen ojo justamente a Justo José de Urquiza. Entonces se dice que él tramó la muerte de Urquiza. Pero ¿qué pasó en esa época? El coronel Espinosa igual seguía siendo muy fiel a Urquiza. Entonces siempre lo iba a visitar a su estancia, ya que él era gobernador, fue electo gobernador otra vez. Y bueno, ¿qué pasó? El gobierno quiso hacer una alianza con la provincia de Entre Ríos. Y que hizo, bueno, Sarmiento fue justamente a saludar y a tratar de hacer las paces justamente con Justo José de Urquiza. Pero en el buque que vino decía Pavón, donde él fue derrotado. Esto trajo un descontento en toda la tropa. Y Sarmiento, que fue recibido con honores y le hicieron una gran fiesta, parece que no correspondió a eso. ¿Qué pasó con el tiempo?
empezó a haber justamente disidencia. Ya el caudillo cada vez tenía menos gente que quisiera estar con él, y entonces esto trajo que planearan el asesinato de Justo José de Urquiza. Bueno, como la historia dice, todos piensan que fue Jordán el que justamente mandó matar a Urquiza, porque cuando llegaron a su palacio entraron una horda de asesinos al grito de muera el tirano, muera el tirano. Entonces entraron a su casa y, a pesar de que estaba entrado en año, Urquiza se defendió, pero le pegaron un balazo en la cara, donde lo dejaron mal herido y se le tiraron arriba entre varios y lo acuchillaron. Donde su esposa y su hija pudieron rescatarlo, pero se encerraron en una pieza. Y bueno, esto trajo el descontento y a la vez Urquiza murió. A su vez mataron a 2 hijos de Urquiza, justamente, toda a traición, y todos decían que era justamente el general López Jordán el que trajo todo esto, pero él se lavó la mano y dijo que los partidarios de él no los puede controlar todo. Entonces, como la cacería seguía, fueron hasta justamente a querer matar a varios. Y en eso estaba este hombre, el coronel Espinosa. Pero vamos a contar quién era el coronel Espinosa. Después de que él había dejado el ejército, se estableció en su estancia, una pequeña estancia que tenía, donde tenía su hijo de 10 años, Eber Espinosa. Y en una de esas cosas de la vida, le estaba enseñando que el caballo es un noble amigo, es una noble bestia, que sirve para las batallas y que trae honor y gloria. Y entonces siempre le recordaba que Nabucco, ese pingo que le había salvado la vida varias veces y que fue a la guerra, a pesar de que es viejo, es un animal leal. Y a los caballos hay que amarlos. Entonces le inculcó justamente el amor hacia los animales. Y él empezó a querer a los caballos, a amarlos. ¿Qué pasó entonces? Una de esas yeguas había dado a luz a un noble potillito. Y entonces el padre le decía que él tenía que hacerse responsable, ya que ya tenía edad. Entonces se lo dio a su criado. Mientras el potrillo seguía creciendo bajo el amamantamiento de su madre, de la yegua, él siempre estaba contento y soñaba con ser como su padre y meterse en la carrera militar y bueno, montar su noble corcel y dirigir a ese ejército y venir triunfante. Pero, como son las cosas de la vida, cierta mañana, cuando él estaba dando de comer al potrillo, el padre siempre decía que tenga cuidado cuando le está dando de mamar al potrillo, porque la madre le puede patear. Y entonces él la sentía con la cabeza. En una de esas cosas, cuando estaban en su casa así almorzando, viene uno de los peones apurado y le dice que el potrillo está ahí en el potrero, está tirado y mal herido y parece que se va a morir. Y cuando ven que una de las tantas mulas que tienen para la carga, porque ya tenían varias mulas, lo tenía el pobre potrillo ahí, a su lado. Y resulta que la mula es un animal cariñoso, es un animal noble de trabajo. Pero lo que pasa es que como son animales que no son fértiles, que no dan cría, cuando ven un potrillo se lo arrebatan a la madre, es como que se lo expropiasen. Pero no saben dar cariño. Y entonces, ¿qué pasó? Que la mula lo mordía, lo pateaba y lo empujaba, y esa era la única forma de dar cariño, porque nunca tuvo una cría. Y la madre, pobrecita, no podía hacer nada porque había las otras mulas siempre impedían que lleguen hacia ella. Entonces, como Eber se puso a llorar y estaba preocupado, el padre junto a varios peones hicieron un ariete con los caballos para poder apartar a las mulas, que eran bravas las mulas. Cuando las separaron, pusieron una lona en el piso, pusieron al potrillo y se lo llevaron urgente hasta el establo. Pero ya el potrillo parece que estaba muy golpeado y estaba a punto de morir. Entonces, en una de esas cosas, querer reventar, pasaba por ahí el don Eulogio, un hombre que curaba, que era como el veterinario del pago, porque él siempre curaba ovejas, vacas, chivos, todo lo que había, él lo curaba, era como un sanador. Entonces, cuando vio la situación, dijo, dice, este potrillo, dice, está que se muere, dice, tiene que orinar pronto.
Entonces lo levantó, lo hizo levantar, perdón, empezó a hacer una oración y Eber le decía, por favor, que lo salve al potrillo. Entonces le empezó ¿cómo se dice?, a hacer oraciones, y le hizo una cruz entre la panza y todas esas cosas, y el potrillo pudo orinar, pero largó orina con sangre. Y dice, bueno, no sé qué va a pasar, ¿viste? Y el padre decía, pero ¿tiene posibilidad de vivir? Y él, como le hacía señas por el hijo, le dijo que ya era tarde esto. Y entonces le dijo que no iba a vivir. Entonces el padre justamente de Eber no lo quería preocupar a este niño, a este gurí. ¿Y qué pasó entonces? Él se quería quedar a cuidarlo, pero le dijeron que no, que vayamos, que tiene que descansar el potillito para que veas que está bien. Entonces se fue angustiado de Eber y le contó a la madre lo que había pasado. ¿Qué pasó entonces? Que la madre lo estaba consolando y le decía que se iba a sanar y que iba a estar bien y que iba a poder montar a su caballito, así que se quede tranquilo. Pero a la tarde, más o menos como a las 7, viene el peón y le llama al coronel, dice, venga para acá, dice. Y le dijo que Potrillo no pudo aguantar, se fue, murió. Y entonces él lo llama al hijo y lo llevó hasta el establo y le explicó que el potrillo ya había muerto. Y dijo que estas cosas iban a pasar en la vida, que justamente no siempre es bueno o no siempre es feliz en la vida, que cosas así desgraciadas que cosas justamente así desgraciadas pasan, que no se pueden evitar, que la vida es así. Entonces ¿cómo se? Perdón, pero la perra está brava. Entonces, ¿qué pasó? Te dijo que iban a tratar de hacer lo posible para que... chiquito. Dijo que iban a tratar de hacer lo posible para que la próxima vez no suceda una tragedia así. Pero para ella fue una experiencia amarga y dolorosa. ¿Qué pasó entonces? Agarra justamente el padre y lo consuela. Y él se va a dormir pero angustiado. Y pensando en que no iba a poder cumplir su sueño. Pero la cosa en la vida siguió pasando en la estancia. Pero cuando se corrió por todo el pago de la muerte de Urquiza, él se quedó angustiado y preocupado por la situación, porque él justamente fue una persona que fue leal a él y no merecía morir como tenía que haber muerto. Que justamente unos asesinos hicieron lo que hicieran contra un hombre que hizo mucho por su provincia. Entonces cierto día a la tarde llega una tropilla, ven que viene una tropilla más o menos de unos 30 soldados. Y él pensaba que iba a ser para Buena Nueva, pero ¿qué pasó? Cuando vieron que sacaron sable, él fue corriendo a su casa, se metió así 3 revólveres que tenía él cargados en la cintura y su sable. Y le dijo que el niño lo esconda a la madre, ¿no? Porque acá iba a pasar algo raro. Y muy preocupado salió adelante. Y cuando venían, no venían con intenciones de pacífica, porque ya le habían matado 2 peones. Entonces los demás peones salieron a correr por el campo para salvar su vida. Entonces él, como buen soldado, empezó a apuntar con su arma. Y esta justamente tenía 3 balas por revólver. Con autoridad, seriedad y equilibrio se paró y empezó empezó a disparar. Iban cayendo de a uno los jinetes. Ya había matado 5. Cuando saca el otro, viene uno y le pega con una lanza, le pega en la mano. Y él da un giro, saca su sable y le pega semejante sable que estaba bien afilado en la pierna, que le corta la pierna. Y cae del caballo desangrado. Pero cuando lo vinieron justamente a atropellar con el caballo,
Él, como hombre de experiencia de la guerra, agarra, se sube el coronel en uno del caballo que había caído y le corta la garganta a otro. Y cuando ya justamente trata de hacer lo posible para que no lleguen a su casa, cuando ve que va corriendo con el caballo y atropella a uno que se había bajado para entrar a su casa, y lo atropella con el caballo y lo mata. Pero estos también venían armados con armas, así que le empezaron a disparar, y él, cuando cae del caballo, cae mal herido. Y cuando cae mal herido, estos asesinos van y lo clavan los puñales en el pecho. Pero la esposa, que había salido también, agarró que tenía su arma también, y mató a 2. Pero ¿qué pasó? También la mataron a la esposa y fueron y quemaron la casa. Y justamente a Eber, uno de los peones del campo, lo había tirado ahí entre los pajonales, y le dijeron que no se mueva, que no diga nada, porque si no lo iban a matar a los 2. Entonces empezaron a sacarle cosas en la casa y a quemarle todo. Y empezaron a retirarse, porque ya no era intención de matar más a los peones. Entonces le dijo que su vida acá corría mucho riesgo, que se iba a tener que ir. Él no lo podía tener porque justamente era mucha responsabilidad para él, para el peón. Pero ¿qué pasó? Cuando justamente este hombre no encontró mejor idea que llevarlo a lo de don Eulogio, que era el curandero, y le explicó todo lo que había pasado. Y don Eulogio le dijo que se iba a hacer cargo del gurí, que le iba a hacer pasar como un nieto de él. Y entonces Eber se quedó con don Eulogio, y al otro día fueron y enterraron a su padre y a su madre ahí en su estancia. Pero le dijeron que no podía volver porque si no iba a correr riesgo su vida. Así que Eber tuvo que hacerse de su vida, tomar como otra alternativa, y se crió con este hombre, con don Eulogio, donde también le enseñó justamente todo lo que sabía acerca de la naturaleza, del criado de caballo y de animales, y le enseñó que también su padre tenía razón, de que el caballo es un noble corcel, que es un noble animal, que no tiene reparos en el valor ni nada, que siempre va a acompañar, y si tiene que acompañarlo a la muerte, lo iba a hacer. Y le enseñó a criar caballos. Le enseñó a ver, por ejemplo, cómo agarrar estos caballos así que eran cimarrones, salvajes. Le enseñó a agarrarlo y cómo domarlo y cómo criarlo y hacer buena raza de este buen animal. Entonces la vida de él empezó a ser así. Empezó a criar caballos hasta que más o menos tuvo una edad de unos 25 años y se casó. Se casó con una paisana del lugar, y don Eulogio, ya como estaba entrado en años, ya no podía ni ver. Él lo cuidó como si fuese su propio abuelo, que lo protegió a él cuando era joven, y le dio mucha experiencia en la vida y le enseñó todo lo que sabe. Entonces Eber fue muy agradecido con este anciano, que después de un tiempo falleció, pero no podía volver a sus pagos, porque sabía que si él volvía iba a ser hombre muerto. Bueno, cuando se casó, Eber tuvo 2 hijos pequeños, y él vivía tenía un rancho, y lo había hecho cerca de las márgenes de los ríos, porque los ríos es justamente para llevar a la caballada y que tomen agua y que coman buen pasto. Era un río dulce. Pero las cosas de la vida se le complicaron a Eve, porque cuando era lo más feliz con su familia, fue a buscar al sur de Santa Fe una tropilla que él había visto y que eran buenos animales. Pero ¿qué pasó cuando le dijo que iba a volver a los 2 días? Cuando estaba en su regreso con los animales, buenos nobles y caballos trajo, se había largado una terrible tormenta, lo que sería como un monzón, donde había muy fuertes ráfagas y fuerte lluvia. Y esto que hizo que justamente se desbordara el cauce del río y anegara los campos, y él no sabía cómo pasar con sus animales y se quedó preocupado por su familia. ¿Qué pasó entonces? Cuando él estaba llegando justamente por el lado de su casa, notó que su rancho estaba cubierto por el agua, y entonces le agarró una desesperación y quería ir a toda costa, pero no podía entrar porque era muy profundo.
Y entonces empezó a agarrar una angustia y empezó a gritar el nombre de su esposa y de sus hijos, pero nadie le respondía. Hasta que después tuvo que esperar hasta que más o menos aclareciese, y cuando aclareció a la madrugada se metió nadando hasta su rancho, y cuando llegó vio que desgraciadamente su familia había muerto ahogada. Se ve que en el trance de quizás habían dormido, no sintieron el agua, o cosas de la vida, la mujer no pudo sacar a sus hijos, o no se pudieron salvar porque quién sabe Dios qué pasó. La familia de él murió. Y ese fue otro golpe duro para él, porque era una cosa trágica. Ya había perdido trágicamente a su madre y a su padre por unos asesinos, y ahora la naturaleza les paga de esta manera. ¿Qué pasó entonces? Tenía el cuerpo de sus hijas y de su mujer en los caballos, ahí arriba de la montura, porque esperaba que baje el agua para poder enterrarlo dignamente, porque para ir hasta el pueblo estaba muy lejos y estaba todo el campo inundado. Ya su vida no tenía mucho sentido. Las cosas ya no eran como antes. Y cuando más o menos empezó con su arreo para ir a una parte de una lomada así, vio que el rancho de su vecino, el negro Eulogio, perdón, el negro el negro Emilio le había también inundado el rancho. Y escucha un sollozo. Ve a un niño, a un gurí, arriba de un árbol, llorando. Era un niño así, moreno, bien oscuro. Y cuando fue a ver qué pasaba, vio que el niño estaba arriba de un árbol. Y cuando quiso entrar a la casa, era imposible porque estaba todo tapado. Pensó también lo peor, de que esta pobre familia, estas tormentas, tragedias que pasó, también se llevó la vida de ellos. ¿Quién sabe cómo llegó el niño ahí? Si fue porque él, no se sabe, ¿no? Por la cuestión que también cuando llevó a su esposa y a su hijo, a él lo rescató y lo llevó con él. Pero igual no tenía muchas ganas de vivir por todo lo que había pasado, pero ahora tenía la compañía de este gurí, de este morochito, este niño que tendría unos 5 años. Cuando en la semana bajó el agua, él fue y enterró a su familia. La enterró cerca de su rancho. Hizo 3 cruces y se despidió. Y cuando fue con el gurí a ver qué había pasado con su padre, encontró a la madre en el árbol que él había estado. Se ve que la madre lo subió, pero el agua la tapó o no tuvo más fuerza, quién sabe de las cosas de la vida. Y la madre estaba muerta ahí al pie del árbol. Y el padre estaba muerto también. Se ve que habían querido salvar a su hijo, pero no pudieron salvarse de ellos. Y bueno, estas son las consecuencias a veces de la naturaleza cuando se desbordan los ríos. Así que lo tomó a este gurí y lo adoptó como si fuese un hijo de él. Pero él ya perdió lo que más quería, que era su esposa y sus 2 hijos. Así que no se sabe si la vida le iba a dar otra oportunidad. Entonces él siguió con lo que amaba y lo que más sentía también, que era la crianza de caballo. ¿Qué pasó con el tiempo? En esta crianza de caballo le enseñó al niño todo lo que se sabe acerca de cómo curar a los caballos y amarlo y cuidarlo. Y el niño este gurí, tenía un gran apego también con los caballos. Hasta que un día lo vio montar en pelo al caballo, como hacía, y parecía que se puso de acuerdo con uno de los caballos y vio que iba como el viento. Este gurí. Y se quedó sorprendido de lo bien que manejaba a pelo, sin rienda, sin nada, que se llevaba tan bien, que era tan armonioso con el caballo.
que lo sorprendió. Entonces empezaron a formarse como un padre y un hijo y a ver qué podían hacer con el futuro de ellos. Pero esta ya es otra historia y vamos a ver qué pasa con este gaucho Ever. A ver si estas cosas, estos golpes de la vida le dan una oportunidad con este güey. Nos vemos, hasta la próxima.